Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 30 de mayo del 2021, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído, sin perecer, que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que, ante sus propios ojos, hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce, pues, y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos, que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos, que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aun con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión, misa del domingo 30 de mayo del 2021. Hoy se celebra una fiesta maravillosa, la fiesta de la Santísima Trinidad. Fiesta que celebra la grandeza de Dios, en toda su plenitud. Dios trino y uno. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. 3 personas comprometidas en amor, en la salvación, en la santificación, de la humanidad. La primera lectura nos habla de Dios Padre, la segunda lectura de Dios Espíritu Santo y por último el Evangelio nos habla de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cada persona de la Santísima Trinidad, tiene una misión específica, que queda expresada claramente en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en Jesucristo Hijo único de Dios, que murió y resucitó para salvarnos. Audioreflexión de la primera lectura, libro del Deuteronomio. El escritor se dirige a Israel como si fuera una persona y lo cuestiona. Mira que no se ha oído desde la creación del mundo que un pueblo haya oído lo que tú has oído, que haya recibido la revelación que tú has recibido. ¿Y cuál es esta maravillosa revelación tan anunciada? Que Dios es uno. No hay dioses fuera de Dios. Dios es único y verdadero. Esto hay que reconocerlo con el corazón. Es la verdad central del Antiguo Testamento. Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe de la Iglesia Católica confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Catecismo de la Iglesia Católica N200, la confesión de la Trinidad es el misterio central de la fe de la Iglesia Católica. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, salva, reconcilia consigo a los hombres, apartados por el pecado, y se une con ellos. Por eso nos dice esta lectura: reconoce y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Dios quiere que creamos con la mente y proclamemos con el corazón, que no hay Dios fuera de Él. Por otro lado, nos invita a
cumplir sus leyes y mandamientos, para que seamos felices cada uno de nosotros y nuestros descendientes. Con esto nos da a conocer claramente su objetivo: hacer feliz al hombre, darle a conocer al hombre el secreto de la felicidad. En esta vida, lo que uno no aprende a hacerlo, y jamás se enseña a hacerlo. Si uno no aprende a ser feliz, y jamás va a poder ser feliz. Dios, es Dios no solo del amor, de la paz, sino también de la felicidad, y viene por eso a enseñarnos cómo ser felices. Y el primer paso de esta enseñanza, es presentarse a nosotros como un Padre amantísimo, misericordioso y adoptarnos como hijos. Entendiendo que el principio de la felicidad, es la dicha de estar unidos con el Creador, estar en una íntima y estrecha relación con Dios. Lo que une al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como una unidad indisoluble, se llama coinonía, que podríamos definir como comunión de amor. Y a esto, estamos llamados todos los católicos. Cristo en su última oración al Padre exclama en el Evangelio de San Juan 17:21. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Cuando estaba pequeña, preguntaba en mi oración cómo era posible que Dios fuera un solo Dios, formado por tres personas distintas. Como respuesta a mi oración, Dios me hizo que me fijara en un árbol que estaba frente a mí, que tenía tres ramas. Esas tres ramas forman parte de un árbol, igual que las tres personas de la Santísima Trinidad, forman parte de un solo Dios único y verdadero. San Agustín quiso de alguna manera tratar de entender los misterios de Dios y llegó a la conclusión, de que a Dios podemos experimentarlo, vivirlo, amarlo, pero jamás, con nuestra mente tan limitada, entenderlo o abarcarlo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, primer libro de Corintios capítulo 8, versículo 6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Cristo Jesús. Todo depende de Él y de Él dependemos todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para todo católico no debe haber más que uno solo Padre, y ese es Dios. Nosotros nos convertimos en hijos de Dios desde el momento de nuestro bautismo. Dios, desde nuestro bautismo, nos aceptó como hijos. El problema es que por ser pequeños de inteligencia y de conciencia, muchos hombres, o nos hicimos como el hijo pródigo, que le pedimos la herencia y la malgastamos. O se nos olvidó aceptar a Dios como Padre, y hemos vivido como huérfanos. El sufrimiento en la vida del ser humano entró cuando Adán y Eva se sintieron tan adultos, que creyeron que podían prescindir de su Padre Dios, de su amor, de su guía, para tomar sus propias decisiones. Se les olvidó que eran hijos de un Padre maravilloso, que no quiere más que la felicidad de sus hijos. ¿Qué hubiera pasado? Si Eva, ante la invitación del diablo a comer del fruto prohibido, le hubiera respondido: déjame consultarlo con mi padre, y si él está de acuerdo, comeré de ese fruto. Nunca hubiera entrado el pecado, la muerte, el sufrimiento en la vida del hombre. Recuerda, si no te portas como hijo del Padre, el riesgo de caer en las manos del enemigo es 100% segura. Desgraciadamente, muchos seres humanos, al igual que Adán y Eva, hemos llegado a decirle a Dios: dame la vida que me diste, y no te metas con mi vida, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Y terminan malgastando su vida. No obstante, Dios como Padre, siempre está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos de nuevo, lleno de misericordia y de amor. Vuelve a la casa del Padre, regresa de nuevo a ser hijo, hija, deja a Dios que administre tu vida y te vas a sorprender de las maravillas que el Señor es capaz de hacer con todo aquel que se entrega a Él. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No anden tan preocupados, ni digan: ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y se les darán también todas esas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Para qué vivir como huérfanos, teniendo a Dios como Padre? Imagínate que un niño de 6 años, que se para a hablar en medio de la comunidad, y se expresa diciendo que está preocupado porque no hay dinero para el gasto, ni para pagar el gas, la luz y el teléfono de su casa, ni para comprarle ropa a sus hermanitos. Una de tres. O el pobre niño es huérfano y por eso tiene que preocuparse de esas cosas.
O 2. El papá y la mamá de este niño, son unos inútiles que no sirven para nada, de tal manera que el niño tiene que preocuparse por esas cosas. O 3. El niño es un tontito que se preocupa en balde. Ahora vamos a transferirlo a nosotros. ¿Tú como católico has aceptado a Dios como Padre y a María como Madre? ¿Sí? Bueno, entonces cuando te preocupas, estás diciendo una de estas 3 cosas. 1. Que eres huérfano. 2. Que tu Padre Dios y tu Madre María, no son capaces de cuidarte, o 3, que eres un tontito que se preocupa en balde. Ojo. El Señor nos dice en Filipenses 4:4 y siguientes. No te preocupes por nada. En cambio nos dice ocúpate. Recuerda, que la preocupación, es el engaño más grande del diablo. Si ahorita se poncha la llanta de mi carro y me preocupo. ¿Me sirve de algo? Claro que no. De nada me sirve. Mejor me ocupo y busco quien tiene una llanta de refacción y un gato, para solucionar mi problema. Cuentan, que deseando animar a su nieto para que progresara en sus lecciones de piano, su abuela lo llevó a un concierto. Después que ocuparon sus respectivos lugares, la abuela reconoció a una amiga en la audiencia y dejando a su nieto, se dirigió hacia ella para saludarla. Teniendo la oportunidad de explorar las maravillas de ese viejo teatro, el pequeño niño, recorrió algunos de los lugares y posteriormente logró llegar a una puerta donde estaba escrito el anuncio de prohibida la entrada, pero el niño como todavía no sabía leer bien, hizo caso omiso al letrero. Cuando anunciaron la tercera llamada y las luces empezaron a apagarse y la función estaba a punto de empezar, la abuela regresó a su lugar, descubriendo horrorizada que su nieto no estaba en su lugar. Inmediatamente las grandes cortinas se abrieron y los reflectores apuntaron hacia el centro del escenario. Sorprendida la abuela vio a su pequeño nieto sentado en el piano, inocentemente tocando Twinkle, Twinkle Little Star. En ese momento, el gran maestro de piano hizo su entrada y rápidamente se dirigió hacia el piano y susurró al oído del pequeño. No pares, hijo, sigue tocando, lo estás haciendo muy bien. Entonces inclinándose hacia el piano, empezó a hacer un acompañamiento junto al niño con su brazo izquierdo. Pronto su brazo derecho alcanzó el otro lado para realizar un obligato. Juntos, el viejo maestro y el pequeño novicio, transformaron la embarazosa escena en una maravillosa y creativa experiencia. La audiencia estaba muy entusiasmada. Esa es la forma en que Dios como Padre, trabaja junto a nosotros. Él está siempre a nuestro lado, combinando nuestros pequeños esfuerzos, hasta convertirlos en grandes cosas, susurrándonos al oído. No pares, hijo, síguele intentando, lo estás haciendo muy bien. Por eso, vuelve a ser niño, vuelve a ser hijo del Padre, deja de preocuparte, y ocúpate, ¿en qué? En buscar primero el reino de Dios y su justicia y tu Padre te dará todo lo demás, por añadidura. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45 y 48. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque él hace brillar el sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de aprender a dejarnos amar por Dios como Padre, y abandonarnos confiadamente en sus manos amorosas. El siguiente paso que tiene que dar el católico que quiera aceptar a Dios como Padre, es hacer el esfuerzo por llegar a ser como su Padre, llegar a amar como su Padre, imitando la misericordia de Dios, en el perdón, en especial, en el perdón a nuestros enemigos. Sabiendo que Dios como Padre ama a todos sus hijos, buenos y malos. Y recordando que nosotros alguna vez formamos parte de los hijos ingratos y malos, pero Él con su gran misericordia, nos perdonó y nos recibió de nuevo como hijos y nos llenó por medio de su Espíritu Santo, de las gracias santificantes, que nos han capacitado para realizar toda obra buena. Ahora bien, el aceptar a Dios como Padre, conlleva aceptar a todos los que nos rodean como hermanos. Y eso a veces, constituye la parte más difícil, de entender y de vivir. Pero recordemos, Dios no le dice a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Tampoco Dios Padre, nos va a decir amén a sus enemigos, sin antes darnos, por medio de su Espíritu Santo, los dones y las gracias necesarias, para poder llevarlo a cabo. ¿Dónde termina nuestra tarea como hijos de Dios? Cuando lleguemos a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto.
perfecto esposo o esposa, perfecto hijo o hija de Dios, perfecto hermano o hermana, etc. ¿Cómo vamos a llegar a esta perfección? Cumpliendo los mandamientos que nos prescribe Dios, haciendo su voluntad, siguiendo el instructivo contenido en la Biblia, dejando actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, acercándonos a los sacramentos, manteniéndonos en oración y en comunicación continua y constante con Dios. Solo así llegaremos a alcanzar nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra felicidad, y la de los que nos rodean. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Romanos. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor que une al Padre y al Hijo en la relación trinitaria. Y por ser el Espíritu Santo el amor, es discreto y actúa de manera imperceptible. Su labor es pulirnos, labrar en ti y en mí una imagen de Cristo, quiere impulsarnos a ser otro Cristo en la tierra y así construir el reino de Dios. Había en un pueblo un platero muy famoso por sus obras de arte, que estaba enseñando a su alumno a trabajar la plata, lo puso a pulir un plato de plata que tenía que entregar a un cliente por la tarde. El muchacho con esmero pulía y pulía el plato, y al cabo de un tiempo fue con el platero y le preguntó que, si ya estaba pulido el plato, a lo que el platero le respondió: no, todavía la falta más. El muchacho regresó a su labor y al cabo de algún tiempo regresó con su maestro a preguntarle si ya estaba pulido el plato. A lo que el maestro respondió: no, todavía le falta. Desesperado el muchacho le preguntó al maestro alfarero: ¿cómo saber cuando el plato ya está perfectamente pulido? El maestro le respondió: cuando veas de frente al plato y éste refleje tu imagen como si fuera un espejo, es que el plato ya está pulido. El Espíritu Santo pule al hombre, hasta que éste sea capaz de reflejar con su vida, con su testimonio, con sus palabras, el rostro de Cristo. Cuando el hombre sea capaz de decir como Pablo: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. El Espíritu Santo, es el autor de la unidad de la Iglesia, inspirador de toda obra buena, colaborador en la creatividad humana, anima, renueva el amor en los cónyuges, renueva el servicio y fortaleza en la debilidad para seguir amando y sirviendo. En la tentación sostiene, sana lo que está enfermo, por la soberbia y el egoísmo. Ilumina nuestras mentes para que comprendamos mejor su obra día con día en nosotros. Nos enseña y nos ayuda a hacer oración. Por eso es importante dejarse llenar de sus gracias y de sus dones acercándonos a los sacramentos, dejarse guiar por el Espíritu Santo, aprendiendo a escuchar y a hacer vida la palabra de Dios, mantenernos en oración para dejar que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y nos mueva internamente hacia lo que más nos conviene. ¿Cómo saber si me estoy dejando guiar o no por el Espíritu Santo? Si lo que te mueve es el temor y el miedo, ten la plena seguridad, que no es el Espíritu Santo el que te está guiando. Porque precisamente el Espíritu Santo viene a quitarnos los miedos y temores y a darnos valentía, fortaleza, a darnos la paz de Dios. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace clamar Abba, Padre. Así pues, somos con toda verdad hijos de Dios, somos herederos de Dios, de sus bienes, de su amor y de su misericordia. Coherederos con Cristo. Habremos meditado en toda profundidad lo que esto significa en la vida del hombre, en la vida de cada uno de nosotros. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 7. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es necesario reavivar el don maravilloso que recibimos, no solo en nuestro bautismo, sino también en nuestra confirmación, que es la presencia del Espíritu Santo, actuando en cada uno de nosotros, para transformarnos de hijos de hombre, en hijos de Dios. Los hombres, debido al pecado, tendemos a ser miedosos, inseguros, tímidos. Pero Dios, que nos ha liberado del pecado, por medio de los sacramentos, quiere que reavivemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para llenarnos de fortaleza, de amor y de buen juicio. Cuentan que dos damas, valentía y timidez, se conocieron casualmente por primera vez en una playa del mar. Acordaron entretenerse bañándose y nadando. Se quitaron las prendas y se metieron al agua.
Transcurrida una hora, Timidez salió del agua, se puso las prendas de Valentía y siguió su viaje. Más tarde, también Valentía salió del agua y no encontrando sus propias prendas, se puso las de Timidez y siguió su viaje. Desde aquel día los humanos confunden con mucha facilidad a las dos damas, tomando a la prepotencia del tímido como valentía, y la precaución y sensatez, del valiente como timidez. ¿Cuánta gente conocemos que es valiente para insultar, para destruir, para humillar, para denigrar? Atrás de ese tipo de personas, no existe más que un ser cobarde y miedoso. Por eso dice el dicho, perro que ladra, no muerde. En cambio, a la gente prudente y sensata, que se cuida de lo que habla y cómo lo habla, para no lastimar a los demás. Que es valiente para construir, para edificar, para amar, para hablar el amor, para vivirlo y enseñar a los demás a hacerlo. Que no devuelve mal con mal, sino que vence al mal a fuerza de bien. A esa persona el mundo le llama cobarde y miedoso. De valientes para destruir el mundo y para destruirse ellos mismos, está lleno el planeta. Lo que hace falta son valientes para amar, valientes que se construyan y edifiquen a ellos mismos y a los demás. ¿Te gustaría ser un valiente de Cristo? Es muy fácil, reaviva el don que recibiste desde tu bautismo y déjate guiar hoy y siempre por el Espíritu Santo. El diablo es el padre de los cobardes, de los prepotentes, de los que únicamente saben ganarse el respeto a base de causar miedo a los demás. En cambio, Cristo es valiente, tanto que fue capaz de venir, hacerse hombre, y morir por nosotros y se ganó el respeto y el amor del hombre, no porque gritó mucho o amenazó mucho, sino porque amó mucho, a tal extremo, que llegó a dar su vida por amor al hombre. Por eso Dios es Padre de todos aquellos que son capaces de dar su vida por amor a Dios, para salvar a los que les rodean. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Existen dos corrientes que nos quieren enseñar cómo vivir. Una es la del diablo, que lo único que quiere, es matar, destruir al hombre, por ser creación de Dios. Y la otra es Dios, que ama al hombre y quiere salvarlo de las garras de Satanás, para quitarle el miedo con el que el diablo lo tiene sujeto y darle a cambio la paz. ¿Tú por quién te estás dejando guiar? ¿Por el sexo, la droga, los vicios, la mentira, la envidia, el egoísmo, la soberbia? Checa dónde han terminado los que se han dejado guiar por la carne. ¿Te gustaría terminar como ellos? En cambio, checa dónde han terminado los que se han dejado guiar por el Espíritu de Dios. Esos que viven en paz consigo mismos, con la vida, con Dios, con los demás. Esos que viven llenos de amor, de felicidad y de plenitud. Estás a tiempo, deja de escuchar la voz del mundo, y empieza a escuchar la voz de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro capítulo 4, versículo 13. Más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta vida, todo lo que vale cuesta. Y tanto sufre el que se deja guiar por la carne como las prostitutas, rateros, drogadictos, asesinos. Al igual que sufren los que quieren llegar a ser santos, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Sacerdotes, predicadores, catequistas, y todo aquel que sigue a Dios con un corazón sincero. Pero como dice la Escritura, más vale sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que sufrir por hacer el mal. Los malos sufren, para destruirse, dañarse, lastimarse, y destruir, dañar y lastimar a los demás, haciendo de su vida un infierno y haciendo un infierno de la vida de los demás. En cambio, los buenos, sufren para ser cada día más felices, tener cada día más paz, aprender a amar, y hacer de esta vida un cielo y llegar a la eternidad, donde nunca más volverán a sufrir. Tú checa, ¿cuál sufrimiento tiene más sentido? Cuentan que un día Santa Teresa de Ávila, amargada y desalentada, le dijo a Dios: ¿cuántos problemas, Señor? El Señor le explicó: así es como yo trato a mis amigos. A lo que Santa Teresa respondió: seguramente es por esto, Señor, que tienes tan pocos. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. El Evangelio nos muestra las palabras de Cristo al despedirse definitivamente de sus discípulos. Estos deberán bautizar en el nombre de la Trinidad y enseñar todo lo que Cristo, revelación del amor del Padre, les ha enseñado.
Este evangelio nos invita, pues, a entrar en la verdad íntima de Dios. Dios llama a la santidad a todos los fieles. Los llama a una intimidad particular. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios desea que yo sea su amigo. Se trata de hacer experiencia el amor de Dios. No de un amor de poesía o irreal, sino un amor actual, concreto, hecho de obras. Un amor que se experimenta en la vida diaria, en el sufrimiento, en la predicación, en la entrega al prójimo, en cumplir el mandato de Jesucristo. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Cristo Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La presencia de Dios salvándonos, amándonos, dando la vida por nosotros. Cristo que vino como maestro a enseñarnos con su vida y con su palabra, a aprender a amar. Cristo a quien el Padre y el Espíritu Santo, invistieron de todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Y con ese poder Cristo formó y transformó a 11 discípulos, en apóstoles y maestros, para que a su vez formarán otros discípulos y maestros que llevarán el Evangelio, hasta el último rincón de la tierra. Asegurándoles que siempre iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y siempre va a estar con todos aquellos que unidos a esta cadena de amor, primero como discípulos, luego como maestros cumplamos este mandato maravilloso de ir y predicad a todas las naciones. No hay mejor manera de trabajar para la edificación del hombre, que la predicación del Evangelio. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23 y 21. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno, más arriba de todo lo que cuenta en este mundo y en el otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo, en todo el Evangelio, jamás proclama el poder que tiene y que ha recibido del Padre y del Espíritu Santo. Solo en esta ocasión, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y lo invoca, para darnos uno de los mandatos más importante, grande y definitivo. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones. Sabía Cristo que esa no iba a ser una tarea fácil. Y que el hombre solo, jamás iba a poder cumplir esta maravillosa comisión. Por eso agregó, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién va a estar con nosotros? Dios. Como Padre, cuidándonos de todos los peligros. Dios, como Espíritu Santo, guiándonos y llenándonos de las gracias y de los dones necesarios que nos permitan llevar a cabo esta gran comisión, en especial, el don de la valentía, de la intrepidez, de audacia, de la sabiduría. Dios, como Salvador y Maestro a través de su palabra, manifestando su poder salvador, sanador y santificador. Jesús al decirnos yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Habla de Dios Trino y Uno. Habla de Dios en toda su plenitud. Pero ojo. Solo estará con aquellos que cumplan su mandato. Vayan y prediquen y enseñen a todas las naciones. Por eso si quieres dejar de ser un simple grano de sal, y te quieres convertir en parte del océano, intégrate al cuerpo de Cristo trabajando para la evangelización y la extensión del reino de los cielos y deja que la plenitud de Dios manifestada en Cristo te colme de gracia y bendición. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio Libro de San Juan capítulo 3, versículo 35 al 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los testigos de Jehová niegan a Cristo como Dios, y lo rebajan a la categoría de profeta. Ellos solo creen en Dios Padre, pero niegan a Jesús y al Espíritu Santo como personas de la Trinidad. El único encargado de negar a Jesús es el diablo, porque Jesús es el único que ha vencido al diablo y lo seguirá venciendo. Por eso engaña a los hombres, haciéndoles creer que solo creyendo en Dios Padre y negándose a creer en Jesús, y en el Espíritu Santo, van a salvarse. ¿Qué le pasó al joven rico al que Dios le pidió que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres? Cuando Jesús le dio a conocer las exigencias del reino de los cielos, se negó a creerle y decidió seguir con sus creencias antiguas, que no le exigían renuncia alguna, y mucho menos deshacerse de sus riquezas, para ir en busca del tesoro que le ofrecía Cristo.
¿Quién es el que se niega a creer en el Hijo? El que se niega a escucharle. O, el que, escuchándole, se niega a hacer vida lo escuchado, por creer, que lo que pide Cristo, son imposibles. Este tipo de personas, no quiere pagar el precio de la renuncia, el desprendimiento, la entrega total y auténtica para alcanzar su salvación. Toda resistencia a escuchar y hacer vida el Evangelio, es una negación a creer en Cristo, lo que se traduce en una negación a la vida y a la salvación. Cuentan que el diablo se quejó duramente con San Antonio Abad. ¿Por qué los cristianos me hacen tanta guerra? Respondió San Antonio. Con razón te hacen la guerra. Eres tú quien los molestas y alborota con toda clase de tentaciones. El diablo replicó. No soy yo quien los molesta. Son sus malas inclinaciones, su egoísmo, su materialismo y su envidia que los arrastran a pecar. Mi verdadero poder se acabó cuando llegó Cristo. Los hombres se comportan peor que yo. Ellos cometen las más grandes barbaridades y luego descaradamente me echan a mí la culpa. Ciertamente, el poder del diablo sobre el hombre terminó con la muerte y resurrección de Cristo. Ya que Cristo liberó al hombre de todo mal. Y le devolvió al hombre la libertad para decidir, salvarse o condenarse. Por lo tanto, el hombre, que se niega a escuchar a Cristo, a creer en su palabra, a hacer la vida, se niega a sí mismo la salvación, la felicidad y la vida eterna. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de San Juan, capítulo 17, versículo 2 al 3. Tú le diste a Cristo poder sobre todos los mortales y quieres que comunique la vida eterna a todos aquellos que le encomendaste. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesús, el Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios, dio a Cristo poder sobre todos los mortales, para manifestar a través de Jesucristo, su amor y su salvación. Jesús es el encargado de comunicar la vida eterna, a todos aquellos que el Padre ha llamado. Y la vida eterna consiste en conocer, a través de Cristo, el amor y la voluntad del Padre para con el poder del Espíritu Santo, llevar ese mensaje de salvación hasta el último rincón de la tierra. Podríamos decir que la vida eterna, consiste no solo en conocer a Dios a través de Cristo, sino en darlo a conocer a los demás. El que recibe el mensaje de salvación y se queda con él, sin llevarlo a los demás, comete el más grande pecado de omisión que puede cometerse. Imagínate que Dios tiene proyectado a través de ti, salvar a 15 personas, y a través de esas 15 personas a 75, y a través de esas 75 a 180, etcétera, etcétera. Sigue la lista, y verás cuánta gente, por tu culpa, por romper con la cadena de amor, por culpa de tu pecado de omisión, se quedó sin la opción de la salvación. Ojalá que entendamos que el bien mayor que podemos hacer en esta vida, es llevar el mensaje de salvación. ¿Qué es mejor, darle de comer a un huérfano un día? ¿O darle al huérfano un padre que lo ame y que lo cuide, un espíritu que le guíe y un Cristo que lo salve? ¿Qué es mejor, darle pescado a una persona, o enseñarla a pescar? Que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo, nos sigan llenando a todos, de gracia, bendición y sabiduría. Oremos por las misiones que tenemos en puerta, para que por intercesión de María Santísima, Dios Padre, en el nombre de Jesús, siga derramando su Espíritu Santo, llenándonos a todos de amor, sabiduría, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por Emérita, por Jackie y su hija, por la mamá de Carmen Quintanilla, por Gerardo, por el papá de Cookies, por el papá de Lupita Medina, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús nos remedie a todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso del tío de Sandra Rosas. Oremos por el programa de radio en Radio María Estados Unidos, El Arte de Vivir, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, fe y sabiduría. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.